Ahora veamos los tejidos fundamentales de sostén. Entre estos tenemos el colénquima y el esclerénquima. Son tejidos especializados constituidos por células con paredes celulares gruesas que aportan una gran resistencia y mecánica a la planta. Veamos el colénquima. El colénquima está formado por un tipo de células vivas cuyas membranas están engrosadas en los ángulos de unión, distribuidos de manera desigual, lo cual le confiere al tejido una gran resistencia a la tensión y a otros tipos de estrés mecánico. Las células colenquimáticas, al igual que las células del parénquima, son capaces de reanudar una actividad meristemática o de crecimiento gracias a que sus paredes celulares son primarias y no lignificadas. A pesar de ser gruesas y de ser células vivas, carecen de clorofila y podemos decir que es el tejido de sostén y de flexibilidad por excelencia de los órganos que se están alargando o que están en crecimiento, ya que tiene capacidad de adaptarse a este proceso en cada estructura de la planta. Este tejido lo encontramos en zonas de crecimiento de los tallos jóvenes y de las ramas, pero abunda en gran manera en las plantas herbáceas. El esclerénquima. El esclerénquima, a diferencia del colénquima, presenta dos tipos de células con pared celular engrosada, pero esta es secundaria y lignificada en las células maduras. Las células esclerénquimáticas maduras no contienen protoplasma y son células muertas. Por eso, aunque está distribuido por todo el cuerpo del vegetal, ya sea en estructuras con crecimiento primario o secundario, es más abundante en tallos y hojas que en las raíces. Gracias a la estructura de sus paredes celulares, el esclerénquima tiene una función muy importante en el soporte de los órganos que han dejado de alargarse o de crecer. Las células que conforman el esclerénquima son poliédricas, redondas, con membranas muy gruesas. Entre estas células que conforman el esclerénquima tenemos un tipo de células, las fibras esclerénquimáticas, que son células alargadas y fusiformes, y las otras células son las esclereidas. Se encuentran los huesos o las cáscaras de almendras, nueces, ciruela o melocotón, así como también formando largas fibras en plantas textiles como el lino, el cáñamo o el yute. Los tejidos secretores. Los tejidos secretores son un tejido adulto conformado por células secretoras que proceden de la diferenciación de otras células pertenecientes principalmente a la epidermis o al tejido parenquimático, y no constituyen verdaderos tejidos. Las estructuras vegetales encargadas de la secreción tienen morfología o formas muy diversas y localización variada dentro de la estructura del vegetal. Pueden ser sustancias de secreción interna o de externa. Así se pueden encontrar en zonas internas o externas de la planta. Pueden estar constituidas por una célula o ser pluricelulares, y además pueden producir una multitud de productos diferentes. El tejido secretor puede producir sustancias de desecho o de secreción que son expulsadas al exterior o se acumulan en el interior. Las estructuras que están encargadas de esta función se pueden ubicar externa o internamente del vegetal y estar constituida por una única célula o ser pluricelular. Los vegetales nectarios, aquellos que expulsan néctar, tienen como fin atraer a los insectos para el proceso de la polinización. Existen también vegetales llamados hidátodos, que secretan agua en el ápice de sus hojas. Pero existen también los pelos urticantes, que son tejidos secretores externos, como en las ortigas, que secretan unas sustancias irritantes que provocan por contacto inflamaciones en los insectos. Además, se pueden presentar en los vegetales secreciones a nivel interno, como existen los vegetales llamados laticíferos, formado por una célula ramificada y extendida por toda la célula, que se acumulan en el interior de las células o en los espacios intercelulares. En su interior acumulan la sustancia llamada látex.